más otra habitación para huéspedes. Lamentablemente no se conservan, pero estos baños tenían artefactos importantes que se han destruido con el tiempo, ¿no? Bueno, acá lo que estamos viendo es parte de una de las habitaciones de huésped del ala norte, en donde se tiraron muros en una ampliación o en la ampliación que se hizo para dormitorios de internos durante la época del reformatorio. Por eso es importante destacar los balcones de esta habitación, en donde se muestra que San Francisco fue construyéndose diferentes etapas. No es lo mismo el balcón que es de balustre, de cemento, con este otro que es de hierro. La impresión personal que tengo es que la parte de hierro, o lo poco que queda de hierro al exterior, es parte del primer castillo. San Francisco no fue construido totalmente de una sola vez. Bueno, acá estamos enfrente a las habitaciones de los dueños. Delante mío tengo la habitación del dueño de casa y a mi derecha tengo el de la esposa. Ellos habrían llegado a un acuerdo seguramente donde uno concedía cosas que al otro le quitaba. Es decir, él tenía un baño más grande que ella y el de ella era chiquito porque ella tenía placares grandes y los placares de él eran chiquitos. Ambas habitaciones se comunicaban por un teléfono, tenían una salita entre medio. Y en aquel entonces se podía acceder a través de la escalera que tengo a mis espaldas, a través de un pasillo que iba dando vueltas adentro de la casa. Bueno, estos son los balcones de los dueños de la estancia, donde en los pilares podemos ver que estaban preparados para maceteros. Estos son los baños, la parte de los dormitorios de los dueños de casa, con el bloque de escaleras que comunicaba con el piso siguiente. Bueno, esta es una de las dos habitaciones de huéspedes en la época de la estancia. En la época del reformatorio era la habitación de los internos. Podemos ver los restos de los armarios que tenían. Se podía ver desde el balcón del castillo la llegada del tren. La anécdota cuenta que entre una disputa entre la viuda de Gaña y el dueño del castillo, don Eugenio, hizo que terminara ella rodeando la estación de árboles y él rodeando el castillo de árboles, quedando enemistados y separados a través de la vegetación. De esa manera es que desde el balcón que supuestamente se hubiese visto la llegada del tren a la estación, no se ve.
Bueno, ahora los invito a pasar al comedor, en donde estaba la mesa con las 22 sillas que encontraron tendida para 22 personas después de 30 años, que quedó con las marcas de vinos en las copas y los panes secos. Aprovecho la oportunidad para recordar a dos personas, que uno era Pipo Pisorno, que fue quien me invitó a conocer esta casa, y el testigo ocular, que era don Pedro Horacio Petrelli, que ingresó acá y vio todo eso y fue quien me lo contó. Dos personas a quien quiero recordar en este momento porque quise mucho, los respeté mucho y me parece importante siempre tenerlos en cuenta. Personas que me respetaron a pesar de que era un chico muy chico, ¿no? Y yo tenía ganas de hacer una réplica. Es un sector en donde se termina la parte principal de la casa. Nos vamos guiando por los detalles de las molduras que se terminan y ya no hay más en la habitación siguiente. El criterio que se siguió en San Francisco, muy en boga en la época, es de las habitaciones de servicio están arriba de la cocina, mientras que las principales no. Acá estamos en una de las terrazas del último nivel, al lado de una de las cisternas de agua de la casa. Tenía dos. El agua venía desde un molino que estaba a 100 metros de distancia. Bueno, esta es una habitación en el último nivel. Funcionó como talabartería. Al dueño de casa le gustaban hacer trabajos en madera. Bueno, este es el mirador de la casa, que está hecho con fines meramente estéticos, dado que en la época que se construyó ya no era necesario por el peligro de indios, ya no había eso. Es una cuestión meramente constructiva. Hay un detalle que hemos observado, que el Castillo San Francisco tiene como dos fachadas. Hay una primer fachada que es anterior, que termina en la puerta que entra al estar, en estas paredes, en el ingreso mismo al estar. Hay ciertos detalles que indicarían que la pared del castillo terminaba unos metros antes. Y daría la sensación que toda la parte de ingreso de automóviles fue agregada posteriormente como en una última modificación de la casa.
encontramos en el Parque Juan Silva, donde está ubicada la maqueta del Castillo San Francisco de Gaña que construyera hace algunos años. Los invito a que la veamos para poder apreciar, entre otras cosas, la volumetría del edificio, que es más fácil de apreciar en una maqueta que en el edificio verdadero. Los contrastes de algunos estilos, o sea, el estilo ecléctico del edificio va mostrando diferentes facetas. Acá tengo en la mano unos papeles que alguna vez don Horacio Petreñé me prestó para poder fotocopiar, que hablan de la historia de la familia Díaz Vélez hasta llegar a, empezando por el general y hasta llegar a don Eugenio, que fue el propietario de la residencia junto a su esposa María Escalada, con la cual tuvieron 2 hijas, y que como anécdota una falleció cuando yo empezaba el proyecto del castillo, de la maqueta del castillo. La maqueta está construida a escala 1:40, la hice hace aproximadamente unos 20 años, y trata de reproducir cómo era la casa en el momento que era casco de estancia. Es una casa que no tiene un estilo definido, es bien de la corriente ecléctica del principio, finales de 1800 y principios de 1900 hasta 1940, donde se puso de moda dentro de lo que era la clase alta argentina el construir chalet que iban mezclando diferentes estilos, tanto inglés como francés, la corriente normanda, y en San Francisco es un poco una amalgama de un poco de cada cosa. La casa no fue construida en una sola vez, sino que al menos fue en 2 o en 3 partes y siempre se iba modificando. Y cada vez que don Eugenio, que era arquitecto, viajaba a Europa y venía con alguna idea nueva, la agregaba a la casa. La carpintería de hierro, balustres de cemento. Entonces encontramos en la habitación del cocinero, que es un techo normando, con techos que después son franceses, o sea, como de otra región de Francia, hay partes que parecen inglesas. No es un estilo obviamente definido como estábamos hablando, pero a don Eugenio Díaz Vélez, su propietario, le parecía muy bien. Es una casa que no está firmada, no aparece ninguna piedra en la base que diga quién la hizo, obviamente construida con materiales de primer orden. En fin, el chalet de una estancia. Otro detalle de San Francisco es que ya pertenece a la época del automóvil, o sea que la entrada que tiene corresponde fue hecha para automóviles. La casa estaba iluminada con gas de hidrocarburo, aunque tenía una instalación eléctrica porque se preveía que la electricidad iba a ser el futuro, y ya no tanto el gas de hidrocarburo. Bueno, esta es una fotografía donada de un daguerrotipo del general Eustoquio Díaz Vélez, que era el abuelo, el primer dueño de los campos, el abuelo de don Eugenio Díaz Vélez. Me pareció importante tomar este retrato porque también es parte original de esta familia. Así como también otro cuadro que quiero compartir, que conservo yo, que es una pintura del Castillo San Francisco. Un cuadro del castillo que hizo un artista local, que es Morales, un cuadro que me gusta mucho y que lo conservo en mi estudio, que muestra justamente la entrada
del Castillo San Francisco, tal cual está en este momento, en ruinas. Bueno, y con el museo de fondo quiero dar por terminado este video que estoy compartiendo con todos ustedes respecto a lo que es San Francisco, un poquito su historia y sobre todo cómo era, para qué era o qué eran cada uno de